Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha bien, no? Sí. Bien. Si en algún momento molesta el sonido ambiente que hay, que es el aire acondicionado que está haciendo este ruido, avisen y lo apagamos. Bueno, muchísimas gracias a todas, todos y todes por acercarse. Por las dudas, creo que con la mayoría de presentes nos conocemos, pero por las dudas me presento. Mi nombre es Darío Esteves. Me toca en este momento estar en la prosecretaría de pregrado de la universidad y de alguna manera me toca estar dándoles la bienvenida a esta conferencia y a este curso a la vez. Este es un curso cuya propuesta nos la acerca Federico López, el año pasado, en un contexto por demás particular, porque nos acerca la propuesta de poder invitar que pueda venir a la universidad una referencia tan importante y una oportunidad tan interesante de poder escucharlo Huberto y de poder compartir un curso con Huberto en el medio de un momento que estábamos atravesando en donde, bueno, acababan de ser o estaban más o menos siendo las elecciones nacionales y teníamos también mucha incertidumbre, y hasta ahora lo digo desde un lugar incluso más personal, mucha incertidumbre no solo respecto a las posibilidades presupuestarias de la universidad, sino también a qué íbamos a estar discutiendo y de qué manera y qué lugar podía tener un curso para trabajar análisis de argumentos en un contexto tan particular del país. Y la verdad es que, además del enorme agradecimiento a Federico, que fue la pieza fundamental para que esto se dé, que estuvo siempre trabajando para esto, y por supuesto Huberto, además del agradecimiento central a ellos dos, también nos parecía que una de las cosas que creemos que está pasando en este momento tiene que ver con que estamos en el medio de un momento histórico en donde es muy difícil discernir las noticias de las fake news, es muy difícil pensar argumentos articulados que tal vez tengamos que trabajarlos durante un tiempo, que pensarlos, que repensarlos, que intercambiar con otro u otra, que escuchar a esa otra persona, que intentar interpretar sus razones, que reponer nuevas razones. Y ese ejercicio pareciera que es muy difícil de hacer en la inmediatez permanente y en el bombardeo permanente de la inmediatez. Y creo que darnos la posibilidad de tener este ejercicio, de tener este curso durante toda la semana, puede ser una herramienta muy importante para pensarnos a nosotros y a nosotras mismas, pero también esperamos, y por eso un poco también Huberto quería que sea en el marco de el trabajo con docentes de nivel medio, o sea, que sea en trabajo con docentes de los colegios, porque también esperamos que sea un insumo para trabajar cada una de las cosas que vamos a ir analizando acá, para trabajarlas con nuestros y nuestras estudiantes, para trabajarlas en el aula, para poder reponer el trabajo que un poco confiamos en hacer acá, después de nuestra tarea cotidiana. En ese sentido es que dijimos, bueno, este es un curso abierto a estudiantes, a docentes de la universidad, a las personas que les interese, pero que tiene un foco puesto en la enseñanza, en quienes estamos enseñando y en la enseñanza del nivel obligatorio y del nivel medio en este caso. En ese sentido también agradezco particularmente la perspectiva que un poco va a atravesar este curso, y también agradecerles a cada uno y cada una de ustedes que es un comienzo de año con muchísimas cosas, con muchísimas sensaciones, y que puedan hacerse el lugar para estar hoy acá presencialmente, y también que puedan hacerse el lugar para estar durante toda la semana. Es un agradecimiento doble. Y por último también, el último agradecimiento, acá al lado mío está Luján Ferrari, que es la directora del Departamento de Filosofía, con quien hace tiempo que también queríamos poder empezar a pensar actividades articuladas
articuladas entre el departamento y la prosecretaría, porque también somos muchos y muchas las y los docentes que estamos en cada uno de los colegios de la universidad y que además hemos pasado, estamos vinculados a la carrera de filosofía, así que también es una oportunidad muy interesante y muy enriquecedora en ese sentido. Un único aviso parroquial: vamos a estar grabando y van a estar subiéndose todas las clases. En este momento, además, la estamos transmitiendo a la actividad. Ahora, hasta las 5 de la tarde vamos a estar acá en este aula para el momento de conferencia inaugural, pero luego y por todo el resto de los días nos vamos a mover a las 5 de la tarde, en donde va a ser propiamente el curso, digamos, ¿no? O sea, este momento de 3 a 5 es para la conferencia inaugural. Vamos a ir, bien, 107, a las 5 de la tarde, que es donde va a ser el curso del resto de los días. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, y muchísimas gracias por acercarse. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas. Prometo que después me corro para que se pueda ver la pantalla. Antes que nada, yo quiero agradecer en el nombre del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades la visita del profesor Huberto Marrón, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y expresidente de la Sociedad Iberoamericana de Argumentación, su generosidad por el dictado de esta conferencia y del curso del que participaremos a continuación. También quiero agradecer a la Secretaría de Pregrado de la Universidad, a su secretario, Darío Esteves, que es miembro de la Junta Asesora de nuestro departamento, al profesor Federico López, que es profesor por la invitación y por la organización de este evento, junto con el equipo de cátedra de Teoría de la Argumentación, el profesor Guillermo Mandarolo y la profesora Victoria Sánchez, que están acá. Muchísimas gracias por bueno, junto con Federico, la organización de esta conferencia y de este curso. Federico es profesor, decía yo, de la Cátedra de Teoría de la Argumentación y de Gnoseología y es el vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de Argumentación. Así que muchísimas gracias por la organización de este evento y por la invitación al departamento y por haber traído esta propuesta. Y mientras repasaba la fundamentación del programa de la materia, el programa vigente, leía que la teoría de la argumentación se constituyó como una disciplina especial en las últimas décadas del siglo XX, ¿no? Eso dice la fundamentación del programa de la materia. Y ahí me di cuenta que la cátedra estaría cumpliendo 20 años en este momento, desde su creación, cuando se modificó el plan de estudios de la carrera de filosofía en el año 2004. Entonces me gustaría mencionar brevemente algunas consideraciones que me parece que dan cuenta del crecimiento del área de teoría de la argumentación en nuestro departamento. Aparece, ¿no?, la formación de esta cátedra en el 2004 cuando se modifica el plan de estudios de la carrera y el primer programa que se pone en marcha de teoría de la argumentación es del año 2005, que estuvo a cargo del profesor Oller, que nos acompañó hasta el 2020. Era un programa que contaba con 3 unidades. ¿Sí? Era una unidad, una introductoria histórica, un análisis de la argumentación y una tercera unidad que hablaba sobre la evaluación de la argumentación. Y en ese año el profesor Oller dictaba clases teórico-prácticas. Al año siguiente aparece, y lo podemos ver en memoria académica de Viruma, de la biblioteca de nuestra facultad, al año siguiente, en el año 2006, aparece un programa nuevo. Y ese programa tiene una doble característica. Primero, la considerable ampliación de su bibliografía. Notable la ampliación de la bibliografía del programa en el año 2006. Y cuando revisamos, esa bibliografía está asociada a la cantidad de clases que comenzaron a dictarse, dado que ese año se incorpora el dictado de las clases de trabajos prácticos a cargo de Federico en el año 2006. 12 prácticos desde ese año, así con una bibliografía amplia
y una incorporación de temas muy enriquecedores al programa original que había propuesto el profesor Oller. Casi a los 10 años de la formación de la cátedra, en el año 2013, la Cátedra de Teoría y Argumentación, junto con la Cátedra de Introducción a la Filosofía, se asocian para editar un libro que se tituló Introducción a la Filosofía, Argumentación Filosófica, Lectura Académica, que hasta hoy en día los estudiantes siguen consultando permanentemente. Ese libro se editó en una colección que había sido recientemente creada, que es la edición de libros de cátedra de la Universidad Nacional de La Plata, una colección que fue creada en el año 2011 y se pone en marcha de manera plena en el 2013, y ese libro se edita justamente en el contexto de esa colección. Es un repositorio fundamental para nosotros para dar cuenta de, como repositorio de los conocimientos que se construyen al interior de las cátedras y de las facultades. Y creo que este libro tiene una gran importancia para la carrera de filosofía y para las cátedras que intervinieron. No solo porque, si no me equivoco, fue el primer libro de cátedra que apareció en el marco de nuestra carrera, sino porque creo que fue la primera vez que dos cátedras se asocian para editar un libro conjunto. Pero no solo por eso, sino porque me parece que ese libro, hasta el día de hoy, sigue dando cuenta de varios propósitos que tiene la teoría de la argumentación que están enunciados en el programa vigente hoy en día. Por ejemplo, introducir a las y los estudiantes en el análisis filosófico del fenómeno de la argumentación y problemas asociados, ofrecer un espacio de formación que permite fortalecer habilidades críticas de análisis, reconstrucción, evaluación, producción de argumentos para la práctica filosófica y, sobre todo, promover la alfabetización académica de los y los estudiantes, que en su mayoría, los que cursan la materia, se encuentran en el primer año de sus estudios universitarios. Quiero decir, me parece que este libro, 10 años después que lo coordinamos, sigue estando vigente porque me parece que sigue dando cuenta de estos propósitos que el programa de la teoría de la argumentación ofrece en su fundamentación. Eso fue en el 2013. El encuentro de hoy, 10 años después, me parece que también va a ser un encuentro que va a formar parte de la memoria de la cátedra y del departamento, sobre todo porque, como decía Darío, es un encuentro, esta conferencia, más el curso de los días venideros, que tiene lugar en tiempos críticos, en un contexto incierto, con peculiares discursos políticos, con intentos de bloquear la crítica, con el virtuosismo de los trolls en las redes sociales. Entonces, me parece que este encuentro también va a quedar en la memoria de la cátedra y en el departamento, porque me parece que hoy más que nunca es necesario hablar del uso de los argumentos, de sus propósitos, de sus procesos de creación, y no solo en relación con la práctica filosófica en un sentido restringido, sino porque cursos como este permiten, facilitan la posibilidad de que la filosofía se abra y se conecte con intereses sociales y comunitarios. Y sobre todo porque se va a llevar aquí en el espacio de nuestra universidad pública y gratuita. Así que celebro enormemente este encuentro con todos los y las colegas presentes, todos compañeros y compañeras de clases y de gestión, y agradezco muchísimo la visita de Huberto y la organización de este evento por parte de la cátedra y de la Secretaría de la Universidad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. No queda mucho más que decir, agradecerles. Quiero rescatar también, en la línea de lo que decían Darío y Luján, que bueno, la gran mayoría de quienes estamos hoy acá y que vamos a presentar la conferencia y también hacer el curso, somos docentes de la Universidad Nacional de La Plata.
estamos poniendo nuestro tiempo para capacitarnos, para seguir formándonos, incluso muchos que ya tenemos muchos años de experiencia en el dictado de lógica y de argumentación, y a mí eso me parece lo que yo por lo menos más quiero destacar, que es la disposición y las ganas de todos los que están acá y todas las que están acá, para seguir formándose, para seguir incorporando herramientas de trabajo que, como decía Luján, puedan ser aplicadas luego en las clases. Creo que también de eso se trata la universidad pública, de la formación permanente, de la capacitación, de la calidad educativa, entonces eso me parece especialmente destacable. Después, bueno, presentarlo a Uber, que es una persona, lo primero que tengo que decir, es una persona muy, muy generosa, que cuando le comenté la posibilidad de venir a dictar un curso, enseguida me dijo que sí. Además, bueno, gracias al proyecto Prácticas Argumentativas y Pragmáticas de las Razones, pudo disponer de un financiamiento para realizar el viaje que a nosotros nos hubiera resultado también imposible cubrir. Así que, bueno, nada, eso, muchas gracias desde ya. El curso, como decía Luján, lo organizamos con Uber, desde la Cátedra de Teoría de Argumentación y desde el proyecto sobre la argumentación como práctica epistémica en el contexto educativo, que es el proyecto que yo estoy dirigiendo acá en la facultad. Muchas integrantes de ese proyecto acá, que tiene también este espíritu, digamos, de mejorar nuestros recursos conceptuales, nuestros recursos metodológicos en el abordaje de la argumentación, para el análisis, la evaluación y también para la enseñanza de estas habilidades. Y en eso, en los últimos años que, digamos, si bien Uber tiene una ya larga trayectoria en el tema de teoría de la argumentación y es uno de los teóricos de la argumentación más destacados, en mi opinión, y en la de muchos otros en la actualidad, bueno, yo en los últimos años empecé a profundizar más en sus escritos, en sus obras, y justamente lo que encuentro ahí es una capacidad, una revisión de los conceptos heredados y de los conceptos tradicionales que creo que es muy enriquecedor, y entonces por eso me pareció que era una excelente oportunidad para todos y todas poder tener este curso presencial, intensivo, tener una semanita de andar leyendo y analizando argumentos. Creo que es algo, por lo menos que yo nunca hice en mi vida, y me parece que va a ser interesante. Bueno, nada, eso solo, como les decía, como dijo Luján también, Uber es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, tiene una trayectoria muy destacada en estudios, en las cuestiones de teoría de la argumentación. Entre sus publicaciones más recientes, bueno, podemos mencionar este libro, Buena Lógica, que es un material también que vamos a estar trabajando en el curso, y How Philosophers Argue, que también es un libro muy reciente, editado en coautoría con Fernando de Alcarretero, de la Universidad de Guadalajara, México. Bueno, nada, eso es todo. Muchas gracias, Uber, y bueno, empecemos. No sé, pregunto. Pues vamos a empezar. Buenas tardes. Lo primero es dar las gracias a los organizadores y particularmente a Federico por organizar el curso que me da la oportunidad de estar esta semana con ustedes. Y también me da la oportunidad de reconocer el papel que está haciendo la Universidad Nacional de La Plata en la difusión de la teoría de la argumentación, no solo en Argentina, sino en el ámbito iberoamericano en general. La verdad es que me siento muy próximo en el planteamiento de muchas de las cosas, ¿no? ¿Se oye? Vale. Decía que me siento muy próximo a muchas de las cosas que se han dicho en la introducción
y digamos, de la trayectoria que uno sigue hasta llegar a la teoría de la constitución. Porque afortunadamente Federico, cuando me presentó, no ahondó en la parte turbia de mi pasado, que es que durante el siglo XX yo me dedicaba a la lógica formal y daba clases de teoría de modelos y cosas así en una facultad de filosofía ante el estupor del alumnado. Y bueno, la teoría de la argumentación surgió de la necesidad de tener la impresión de que hacía algo que les resultara útil. Y de hecho una experiencia que supongo que muchos tienen, porque muchos han dado clase, creo, de lógica formal, es que una pregunta que nunca faltaba en un curso introductorio de lógica formal era ¿esto para qué sirve? Y bueno, desde que doy teoría de argumentación, al menos eso no me lo preguntan, así que ya es un avance. Como también se ha dicho, las actividades de esta semana tienen dos partes. Una es esta conferencia y después daremos el curso. El curso, como también se ha dicho, es un curso de análisis de argumentos. Es decir, lo que pretendo es compartir y ver cómo funcionan, sobre todo mostrar cómo funcionan una serie de técnicas para analizar argumentos y argumentaciones. Así que esa es la segunda parte, pero por la configuración, pues vamos a ir un poco al revés, porque en esta conferencia lo que voy a hacer es venderles las excelencias de un producto que no conocen. Y básicamente les voy a contar en qué se diferencia mi propuesta teórica de otras diferencias teóricas. Pero, como lo han visto en funcionamiento mi propuesta teórica, pues tendrán que tener paciencia o fe según los casos. Porque realmente creo que el principal argumento a favor de mi propuesta teórica es que funciona. Es decir, sirve para analizar argumentos y argumentaciones, que es de lo que se trata. Bueno, el título ya contiene muchas pistas acerca de qué caracteriza mi propuesta teórica. En primer lugar, se identifica la lógica con la teoría de los argumentos, lo cual ya supone concebir la lógica de una cierta manera y hacerlo dentro del contexto de la teoría de la argumentación. Como veremos, bueno, lógica se llama a muchas cosas y empresas distintas y no pretendo que todas quepan dentro de ese rótulo. Perdón, bueno, verás, creo que no se llega bien. Un poquito más cerca. Vale. ¿Ahora mejor? ¿Sí? Vale. Decía que no siempre que se habla de lógica se habla de teoría de los argumentos, así que eso supone elegir un proyecto determinado. Y la otra palabra que es importante es razones, porque desde mi punto de vista el concepto fundamental en teoría de la argumentación en general y en la lógica entendida como un enfoque dentro de la teoría de la argumentación es el concepto de razones. Como veremos dentro de un momento, mantengo que lo que estudia la lógica en este sentido de teoría de los argumentos es la construcción dialógica de las razones. Esa frase queda muy bien, tampoco quiere decir mucho, al menos mientras no veamos a qué se opone. Es decir, si colocas en el lugar central el concepto de razones, que es lo que estás obviando, lo que estás colocando en un segundo lugar. Bueno, este es un índice de los temas que voy a ir comentando a lo largo de esta conferencia. Avísame, por favor, cuando lleguemos con una hora. Entonces, bueno, cuando me puse a preparar esta conferencia, un problema que tenía y que tengo todavía es que no tenía una idea muy clara de las características del auditorio, es decir, de qué es lo que saben y qué es lo que no saben. Así que opté por rebajar, digamos, el nivel y no dar demasiadas cosas por presupuestas. Así que el inconveniente de eso es que entra dentro de lo posible que alguno se aburra porque les estoy contando cosas que ya saben. Pero voy a empezar por definir entonces qué es la teoría de la argumentación, porque no asumo que todo el mundo sepa qué es. Después voy a empezar a introducir lo que es mi propuesta teórica, que se conoce como dialéctica de los argumentos. Un problema que hay cuando se discuten estos temas es que casi todas las palabras o conceptos técnicos tienen distintos significados. Y eso hace que la discusión sea a menudo confusa. Y eso sucede incluso con palabras aparentemente poco sofisticadas como argumento y conclusión. Así que dedicaré un tiempo
a explicar que hay distintos sentidos de argumento y de conclusión. Después, y aquí es cuando ya llegamos a eso que yo decía, si uno coloca en el centro de la lógica el estudio de las razones, ¿qué es lo que está desplazando el foco? Lo que está desplazando el foco es el concepto de inferencia. Si uno abre un libro de lógica, aparece repetidas veces, aunque en un sentido bastante peculiar. De hecho, si uno abre el diccionario de la lengua española y busca inferencia, lo que sería una inferencia lógica, hay una nota que dice en desuso. Así que parece que los lógicos formales no han llegado a la Academia de la Lengua. No sé si es bueno o malo. Y después vamos a ver una serie de... Bueno, voy a tomar partido y voy a decir que el inferencismo está equivocado. ¿Y por qué está equivocado? Bueno, a veces oscilo entre dos sensaciones. Por un lado, me parece que lo que cuento es obvio y de sentido común y que no tendría que contarlo, pero otras veces tengo la impresión de ser el único que conduce en la dirección contraria, así que es posible que esté equivocado en esta, digamos, lucha contra el inferencismo. A partir de ahí, para caracterizar la teoría, voy a introducir otros conceptos que sonarán, por ejemplo, a los que estén familiarizados con algunos debates en ética contemporánea, como son, por ejemplo, los conceptos de generalismo y particularismo, que aparecen un poco más adelante, que están, digamos, adaptados de la teoría de las razones para la acción, o la distinción entre atomismo y holismo. Para terminar, diré cuál es la estructura que tiene una argumentación, la estructura que tiene de verdad, no la que supuestamente tiene cuando uno intenta ver aquello con el prisma de la lógica formal, que mi experiencia es que no funciona nunca para analizar argumentaciones. Ojo, funciona para otras cosas, no estoy diciendo que sea inútil, lo que estoy diciendo es que no es una teoría de los argumentos. Y finalmente diré cómo entiendo yo la evaluación lógica de los argumentos. Así que, en suma, lo que voy a hacer es situar dentro de la teoría de la argumentación mi propuesta, que es la dialéctica de los argumentos, caracterizarla por una serie de rasgos distintivos, como el particularismo y el holismo, y finalmente mostrar cómo funciona a la hora de evaluar lógicamente los argumentos, lo que quiere decir que es una teoría lógica y, por tanto, no es una teoría retórica y no es una teoría dialéctico-procedimental, pero vamos a entrar en materia y voy a empezar por decir qué es la teoría de la argumentación. La teoría de la argumentación estudia las prácticas argumentativas. Bueno, práctica es un concepto importante en filosofía contemporánea. La pregunta es, bueno, ¿qué es una práctica argumentativa? ¿Qué convierte a una práctica en argumentativa? Y la respuesta que yo doy a eso, que ya indica de qué pie cojeo, es que lo característico de las prácticas argumentativas es que en ellas se piden, se dan y se examinan razones. El concepto de razón está ahí, de razones, está ahí en el centro de las prácticas argumentativas. Supongo que algunos, o quizá todos, conocen la famosa frase de Sillars que dice que habla del juego de pedir y dar razones para definir en realidad la comunicación lingüística. Y una cosa muy importante es que aquí hemos añadido y examinar razones. No solo te piden razones y se dan razones, sino que conjuntamente examinamos si esas razones son buenas o malas. Entonces, cualquier forma de comunicación intercambio en la que se piden, se dan y se examinan razones es una práctica argumentativa y eso es lo que estudiamos en teoría de la argumentación. ¿Qué herramientas empleamos para estudiar esas prácticas que consisten en pedir, dar y examinar razones? Pues es un campo interdisciplinar y recurrimos a herramientas de la teoría de la comunicación, la psicología, la lingüística, la filosofía, naturalmente, la computación, etc. Y también podemos abordar el estudio de las prácticas argumentativas desde distintas perspectivas. Hay 4 que me parecen especialmente importantes, las 3 clásicas que se remontan a Aristóteles, que son la dialéctica, la lógica y la retórica, ya hablaré de luego, y otra más reciente, pero que también es importante y desde luego en mi propuesta y en mi propia práctica docente desempeña un papel importante, que es la perspectiva lingüística. Con respecto a la distinción entre las 3 perspectivas clásicas, lógica, retórica
y dialéctica, una manera... Bueno, hay cosas en filosofía que nadie se cree, pero siempre son el punto de partida, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a explicar... cuando vas a explicar qué es una explicación, pues uno suele empezar por Hempel, aunque nadie se cree lo de Hempel, pero hay que empezar por algún sitio, ¿no? Y eso pasa un poco con lo de Benson. Y es cuando alguien pregunta, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre las relaciones, la retórica, la lógica y la dialéctica? Hay una cosa que queda muy bien porque se da la casualidad de que la caracterización, cada una de las definiciones empieza por P, con lo cual tienes una especie de principio de las 3 P's que ayuda a recordar. Y eso va en inglés y también en español, así que mejor. Y la idea es que la retórica estudia los procesos argumentativos, la dialéctica estudia los procedimientos argumentativos y la lógica estudia los productos de la argumentación. Y esos productos de la argumentación son justamente los argumentos. De ahí que haya dicho que la lógica, cuando queremos emplearla o la vemos como una perspectiva para estudiar la argumentación, las prácticas argumentativas, es una teoría de los argumentos. Eso quiere decir que la retórica considera la argumentación como un fenómeno observable y observa regularidades, básicamente en términos de respuesta del auditorio al uso de argumentos, a la propuesta de argumentos. La dialéctica se centra en las reglas procedimentales convencionales para organizar los intercambios argumentativos y la lógica en aquello que se produce, es decir, argumentaciones o argumentos cuando se argumenta. Entonces, ese es un poco el marco en el que nos movemos. Y ahora voy a introducir mi propuesta teórica, que se llama dialéctica de los argumentos. Si volviera atrás, no lo llamaría así, porque llamarle dialéctica de los argumentos induce a confusión, porque, a pesar del nombre, no es una teoría dialéctica en el sentido que lo he dicho antes. No estudia los procedimientos argumentativos, no estudia las reglas convencionales que organizan, por ejemplo, la deliberación, sino que es una teoría lógica. En todo caso, la confusión terminológica se debe a que, bueno, de hecho, la dialéctica tiene una historia bastante complicada, como saben todos, ha ido cambiando de significado y tiene muchos a lo largo de la historia. Y a veces, por ejemplo, la dialéctica se ha comido a la lógica. Si uno va al medievo, hay periodos en los que no hay diferencia entre lógica y dialéctica, y otros es al revés, es la lógica en la que se come la dialéctica, depende del periodo. Y eso se debe a que hay 2 sentidos diferentes de dialéctica que están ahí, que están relacionados, pero que son distintos. Uno es el arte de la discusión o el estudio, el arte de la discusión, ¿no? de la conversación, que decía hace un momento, de las reglas que rigen los intercambios entre las personas que piden, dan y examinan razones. Ahí lo que estamos estudiando es la conducta de alguien, la conducta de quienes argumentan. Y ahí lo que tratamos de ver es si se ajustan a ciertas reglas de procedimiento que procuran el éxito del intercambio y, en ese sentido, si son razonables o no son razonables. Como por lo que sé, muchos de... Bueno, pero también hay otro sentido de dialéctica totalmente distinto, que no habla de la conducta de los argumentadores, no habla de alguien que da una razón y otro que la examina o la critica, ese es el primer sentido, digamos, procedimental, sino que de lo que habla es de relaciones de oposición entre argumentos. Entonces, a veces, por ejemplo, se dice de alguien que desarrolla una argumentación en la que hay pros y contras, que eso es dialéctico. Pero cuando estamos ahí hablando de dialéctica, no estamos hablando de ningún procedimiento, no estamos hablando de un intercambio entre personas, de lo que estamos es hablando de relaciones de oposición entre argumentos. Creo que esa distinción es importante, por ejemplo, para entender qué relación hay entre este sentido de dialéctica como método filosófico, ¿no? La dialéctica, bueno, que tiene que ver con los orígenes dialógicos de la filosofía y también, por ejemplo, en qué sentido se puede hablar, que tiene que ver la dialéctica hegeliana, por ejemplo, con lo que estoy yo contando ahora. Básicamente la idea es esa de relaciones de oposición, en un caso entre conceptos
y en otro caso entre argumentos. Entonces tenemos dos sentidos que llamo dialéctica de las argumentaciones, de los intercambios argumentativos, relaciones interpersonales, y dialéctica de los argumentos, relaciones entre argumentos que son objetos abstractos o productos de la argumentación. Para los que ya, bueno, como este es un lugar en el que difundisteis la pragmadialéctica, pues muchos conocerán la pragmadialéctica. Pues la pragmadialéctica es un ejemplo de teoría de dialéctica de las argumentaciones, porque de lo que hablan las reglas, el famoso decálogo de la pragmadialéctica, es de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer quienes están discutiendo. Y lo que trata de definir es qué es una discusión razonable. Entonces, ahí estamos hablando de personas y estamos hablando de su conducta, y eso es procedimental, eso es dialéctica procedimental. Y, por el contrario, mi propuesta, y por eso se llama dialéctica, es una dialéctica de los argumentos, de las relaciones de oposición entre argumentos, por ejemplo, de los distintos tipos de relaciones de oposición. Bueno, hablaré dentro de un rato cuando hable de contraargumentación de esas relaciones de oposición. Dicho esto, entonces lo que hemos dicho es, en teoría de la argumentación, estudiamos las prácticas que consisten en pedir, dar y recibir razones. Y lo podemos hacer desde distintas perspectivas. Pero eso no quiere decir que cuando uno se dedica a esto, deba elegir una perspectiva y tirar al cesto de los papeles las demás y olvidarse de ellas. En realidad, lo que casi todo el mundo hace es parte de una perspectiva predominante e intenta incorporar el resto de perspectivas o combinar. Eso es lo que se llama el problema de la integración. Por ejemplo, la pragmadialéctica es una teoría fundamentalmente dialéctica, como su nombre indica, en el sentido de dialéctica procedimental, pero que con el concepto de maniobra estratégica, de la pragmadialéctica extendida, incorpora elementos retóricos. Y entonces consiste en una integración de lo pragmático y lo retórico. Lo que falta ahí, por cierto, es lo lógico. Por el contrario, la lógica informal canadiense. Pues la lógica informal canadiense, como su nombre indica, es fundamentalmente o inicialmente un enfoque lógico. Pero a partir del año 2000, de Manifest Originality, el libro de Johnson, incorpora el concepto de Dialectical Theory, y lo que hace entonces es incorporar un elemento dialéctico procedimental, la dialéctica como arte de la discusión, dentro de un entramado lógico. Y por acabar este repaso, si uno va al Tratado de la Argumentación de Perelman y Olbrecht-Títeka, pues el Tratado de la Argumentación es básicamente un enfoque retórico, pero que con el concepto de auditorio universal incorpora elementos lógicos. Así que básicamente cuando uno mira las propuestas en el campo de la teoría de la argumentación, pues lo que se encuentra es que tiene una orientación inicial más o menos marcada y después intenta integrar o incorporar elementos de otras perspectivas. Y la dialéctica de los argumentos, en ese sentido, no es una excepción. El punto de partida es que es una teoría lógica, estudia los productos de la argumentación, argumentos y argumentaciones. No estudia la conducta de los argumentadores, aunque lo hace en el marco. Y trata de responder a lo que, según Wenzel, es la pregunta lógica por excelencia. Y la pregunta lógica por excelencia es, ¿debemos aceptar esta afirmación por las razones ofrecidas para sustentarla? Bueno, eso es una pregunta que todo el mundo entiende y que... No sé si lo... Y que... bueno, en algún momento despegará el aula y seguiremos en el hiperespacio. Pero, volviendo a esto, bueno, digo que aquí hay una intuición muy importante y la intuición que me parece fundamental es que argumentar es algo que tiene que ver con dar razones. Eso creo que es un punto de partida que al margen de cualquier teoría todos aceptamos. Y es interesante esta pregunta porque nos enseña algo acerca de las diferencias en una perspectiva retórica y una perspectiva lógica. La perspectiva retórica, digamos que se coloca en el punto de vista del que argumenta, porque lo que intentas es darle consejos para que puedan conseguir su propósito, que normalmente es persuadir a la audiencia. Y eso es la retórica, una preceptiva o un conjunto de reglas empíricas para que puedan conseguir los propósitos que persigue el argumentar. Pero la lógica se coloca, como podemos ver en una pregunta,
en el punto de vista del destinatario, de la audiencia, porque nosotros no solo argumentamos, también somos consumidores de argumentos. Y cuando somos consumidores de argumentos, y eso salió en la presentación que hicieron tanto Darío como Luján, pues básicamente lo que quieres es que no te engañen. Es decir, lo que quieres es no comprar un argumento equivocado. Y como podemos ver aquí, si la lógica contesta a esa pregunta, está concebida para ayudar al receptor de mensaje. Lo que se trata es de distinguir las razones que debes aceptar de las que no debes aceptar. Y dentro entonces de que es un enfoque lógico y se diferencia de los anteriores del escrito, se caracteriza por 3 notas. Es razonista, lo cual quiere decir que no es inferencialista, es holista, lo cual quiere decir que no es atomista, y es particularista, lo cual quiere decir que no es generalista. Así que lo que voy a hacer a continuación es decir en qué consiste ser holista, en qué consiste ser generalista y en qué consiste ser razonista. Pero para que me entiendan, sobre todo para que no me entiendan mal, tengo que aclarar y definir conceptos básicos, porque como he dicho, parte de la confusión en la filosofía en general y en la teoría de la argumentación en particular, un problema es que muchos términos aparentemente precisos significan cosas distintas. Entonces parece haber una comunicación, pero en realidad es básicamente un malentendido. Y eso pasa, por ejemplo, con un concepto muy importante que es el concepto de argumento. Porque he dicho, la lógica es una teoría de los argumentos. ¿Vale? ¿Y qué es un argumento? Entonces, argumento tiene 2 acepciones. Los que sean filósofos estarán familiarizados con una que, sin embargo, no es la común. Es la que uno se encuentra cuando abre un libro de lógica. En un libro de lógica, ¿qué dice que es un argumento? O sea, no es una pregunta retórica, pero que conteste. Cuando uno abre el libro de lógica, un argumento es... Premisas y conclusión. Exacto, un compuesto de premisas y conclusión. Y eso con distintas variantes lo dicen todos. Y bueno, como todos desde pequeños aprendimos eso, bueno, no tan pequeños, desde pequeños, desde filósofos en embrión aprendimos eso, pues nos parece natural. Sin embargo, ese no es el sentido en el que nosotros usamos en la vida cotidiana argumento. El sentido en el que nosotros usamos en la vida cotidiana argumento, y es el que recoge la lingüística y el que recoge la pragmadialéctica, el argumento es la parte de la razón, lo que expresan las premisas, no el compuesto de premisas y conclusión. Pero si uno lee a Van Emeren, por ejemplo, usa argumento en ese sentido. Y no saber qué sentido estás usando de los dos ha propiciado una confusión bastante dañina entre razones y premisas. Eso se ve claramente cuando uno va a la lógica informal y mira la distinción entre linked y convergent arguments y descubre que está confundiendo premisas y argumentos, que son 2 cosas diferentes. Bueno, pongo un ejemplo. Si yo le digo a alguien, no debes probar esa tarta, y me dice, ¿por qué? Está pidiendo una razón. Y yo le contesto, porque esa tarta tiene chocolate y eres alérgica al chocolate. Bien, ¿cuántas premisas hay ahí? Pues hay 2. La tarta tiene chocolate y tú eres alérgica al chocolate. ¿Cuántas razones hay? Solo hay una. El hecho de que la tarta sea de chocolate, si prescindimos de que eres alérgica al chocolate, no te da ninguna razón para no probarla, y al revés. Así que, ojo, porque razones y premisas son lo mismo y hay que distinguir las 2 cosas. Entonces, aquí he puesto, bueno, uno de mis trabajos es leer periódicos raros, como por ejemplo El Día de la Plata, buscando argumentos. Ya aparece, veremos varios El Día de la Plata, pero este es de un periódico más exótico, El Diario de León, y ahí vemos claramente cómo argumento no se usa en el sentido de compuesto de premisas y conclusión, porque dice... el PP justificó su abstención en la propuesta de ingreso del municipio de Cubillos en la mancomunidad del Bajo Bierzo, porque el municipio acababa de costear la renovación de las redes de consumo y alcantarillado y un depósito que pasará gratis al organismo supramunicipal. Mismo argumento, ojo, empleado por el MAS, que es otra coalición electoral, para oponerse. Entonces aquí tenemos un argumento en el sentido de una consideración, a saber,
que se acaba de costear la renovación de la red de consumo y alcantarillado, que pasaría gratis a la mancomunidad. Ese es un argumento, pero obsérvese que lo usan dos grupos distintos con dos conclusiones distintas. Así que tenemos un argumento, en el sentido común de una razón, pero es razón para cosas distintas. En un caso para abstenerse y en otro caso para votar en contra. Entonces ahí se ve claramente la distinción entre ambos. Pues cuando no se distinguen las dos cosas, se producen confusiones, como el caso de la distinción entre argumentación ligada, por ejemplo. Una argumentación ligada, según los casos informales, es la que tiene varias premisas. Y una argumentación convergente es la que tiene varias razones que funcionan en inducción, pero entre medias se dejan otra posibilidad, y es que tengas razones que son distintas pero funcionan juntas. Y es, bueno, una confusión tremenda. Igual que distinguimos entonces dos sentidos de argumento, sentido lógico compuesto de premisas y conclusión, sentido común, consideración aducida en el curso de un intercambio que es relevante para tomar una decisión, también tenemos dos sentidos distintos de conclusión. Y eso es muy importante porque tiene que ver justamente con el holismo. De hecho, el concepto de conclusión no está ligado directamente al concepto de argumento, sino al concepto de inferencia, que es un concepto distinto. Porque inferir es extraer una conclusión de un conjunto de datos. Y cuando yo he dicho eso, todavía no estoy hablando de un argumento. La cuestión es que no va a un libro de lógica, como dijo, un argumento es un compuesto de premisas y conclusiones, ¿no? La conclusión es una parte del argumento, pero en la vida cotidiana hacemos cosas más exóticas. Por ejemplo, hablamos de la conclusión de un debate, la conclusión de un artículo o la conclusión de una discusión. Ese es un sentido distinto, porque esa conclusión puede no ser la conclusión de ningún argumento, es la conclusión de todo el debate. Entonces, es importante distinguir los dos sentidos de argumento y los dos sentidos de conclusión, porque eso quiere decir que, como vamos a ver, no hay una relación tan estrecha entre argumento y conclusión, como sugiere el sentido lógico. Vale. Ahora, habiendo aclarado esto, y varias veces aclararé si estoy hablando de argumento o conclusión en un sentido o en otro, hay dos maneras de entender la teoría de los argumentos. En general, argumentar es presentar algo a alguien como una razón para otra cosa, y esa otra cosa es importante. Quiere decir que argumentar nos lleva a tomar decisiones y a sacar conclusiones. Y la pregunta es, cuando argumentamos y llegamos a una conclusión, ¿de dónde sale la conclusión? ¿En qué se aporta? Claro, si uno parte del concepto lógico de argumento, pues está claro. La conclusión es la conclusión de un conjunto de premisas. Eso es lo que contiene el concepto lógico de argumento, compuesto con sus premisas y su conclusión. La conclusión sale de ahí, de las premisas. Como he dicho, el concepto de conclusión está ligado al concepto de inferencia, ese tránsito, ¿no?, de las premisas de la conclusión. En los libros de lógica se habla de ese tránsito inferencial, ¿no?, aunque en realidad no se mueve nada, porque en un libro de lógica de lo que se habla son de relaciones intemporales entre objetos abstractos, así que no hay ningún paso ni nada por el estilo, no que es una relación entre objetos. Pero lo que digo, entonces, es que lo que haces es concebir un argumento como una invitación a la inferencia. Cuando alguien argumenta, lo que te hace, lo que está haciendo, está proponiendo, es que infieras una conclusión a partir de las premisas. Esa es una concepción de lo que es un argumento, la concepción lógica tradicional dominante, y a esa explicación de que sea un argumento le llamo inferencismo, porque el concepto clave es el concepto de inferencia. Pero esa no es la única respuesta posible a la pregunta ¿cómo sacamos conclusiones cuando argumentamos? Porque, y ahora venimos al otro sentido de argumento, no sacamos realmente, cuando hablamos de la conclusión de un debate, no es la conclusión de un conjunto de premisas que han aparecido ligadas a una conclusión dentro del argumento, sino que es la conclusión a la que llegamos de todas las consideraciones, contraconsideraciones que se han anunciado en el intercambio. Cuando hablamos de la conclusión
de un debate. Así que no tiene esa estructura discreta como si estuviera compuesto por argumentos. El argumento te lleva a una conclusión, esa conclusión como premisa te lleva a otra conclusión y así, sino que es toda una red que hay que describir. La estructura es la que te lleva a construir algo. Porque una experiencia, si nosotros pensamos en cuando intentamos modelar la argumentación usando, por ejemplo, una lógica deductiva, pues un problema que la lógica deductiva no contempla es qué sucede cuando tenemos razones a favor y razones en contra. Si un buen argumento se queda una buena razón, y esa es una idea intuitiva, una experiencia que todos tenemos, es que podemos tener buenas razones para una cosa y buenas razones para la contraria. Y cuando sucede eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay explicaciones más o menos pintorescas. Algunos creen que, aunque no lo sepamos, uno de los dos tiene que ser incorrecto, no sé por qué, pero al final nosotros somos capaces de manejarnos en situaciones en las que tenemos razones a favor y en contra. No nos suicidamos, sino que tomamos una decisión y unas decisiones son mejores que otras, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Quiero decir que, por ejemplo, todos tenían buenas razones, espero, para estar en este momento aquí y buenas razones para no estar también, ¿no? ¿Cómo han decidido estar aquí? Tiraron una moneda, ponderas, ¿no? Razones a favor y en contra, lo cual quiere decir que al final no llegas a la conclusión o la decisión directamente a partir de las razones que tuvieras para estar aquí, sino a partir de un ejercicio de ponderación, de razones, considerando circunstancias, etcétera, etcétera. Claro, esa es una estructura distinta, porque ahí no estamos hablando de inferencias, estamos hablando de razones. Y la diferencia es que tener una razón para algo no te autoriza directamente a sacar esa conclusión. Un ejemplo que suelo poner, es tonto, pero es gráfico, suponiendo que queremos evitar que haya incendios forestales, ¿sería una buena idea talar todos los bosques? Bueno, sería eficaz. A partir de ese momento no habría incendios forestales. Habría otro tipo de incendios, pero luego forestales no. Entonces, si tenemos una buena razón para talar todos los bosques, ¿por qué no lo hacemos? Somos irracionales. Si se sigue, ¿no? Si se puede inferir de una buena razón, deberíamos agarrar la motosierra, no quiero mencionar a nadie, y talar todos los bosques, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay otras razones para no hacerlo, que consideramos que son de más peso. Así que no es tan fácil como sacar una conclusión a partir de un conjunto de datos, sino que hay que tener en cuenta toda una red de consideraciones a favor y en contra que modifican el peso de las razones. Bueno, esa segunda concepción que trata de explicar la argumentación no en términos de inferencias, sino en términos de razones, le llamo razonismo. Y he dicho que mi propuesta es una propuesta razonista, no una propuesta inferencista. Resumiendo, para un inferencista, y seguro que tienen al menos algún amigo inferencista, un buen argumento es aquel en el que la conclusión se siga de las premisas. Y para un razonista, un buen argumento es aquel en el que las premisas dan una buena razón para la conclusión. Y son dos cosas muy distintas, porque tener una buena razón no te autoriza a sacar directamente la conclusión. Bueno, todos hacemos grandes esfuerzos por inculcar el inferencismo a nuestros estudiantes en algún momento de nuestra vida, así que acaba pareciendo natural, pero no obstante aquí he puesto una lista de lo que me parece que son las características distintivas del inferencismo. La primera es lo que ya he dicho, que es que un argumento es un compuesto de premisas y conclusión. Y, por tanto, un argumento es una invitación a sacar una inferencia. Quien acepta un argumento, lo aceptas como bueno, estás comprometido a extraer su conclusión si aceptas las premisas. Ah, no, perdón, esto es lo de las concepciones, perdón. Voy a pasar esto. ¿Ha estado? No, es que estaba yo atrasado. Vale, sí, perdón. No, bueno, la primera es que argumentar es usar argumentos, esa estructura discreta de inferencia a partir de una premisa. Entonces, a partir de ahí, lo que tienes es que una argumentación es una cadena de inferencias, que es un modelo bien conocido.
quien usa un argumento, con lo que se compromete es con que la conclusión se siga de sus premisas. Y a partir de ahí, un argumento puede ser criticado de dos maneras distintas, o porque alguna de sus premisas, vamos a decir, que no es adecuada, y uso adecuado como una especie de término neutro, porque los requisitos para las premisas varían de unas teorías a otras y no me interesan especialmente. Y la segunda característica que tiene que tener es que la conclusión se siga de las premisas. Como hay distintos criterios para decir o juzgar cuándo la conclusión se sigue de las premisas, pues se distinguen distintos tipos de inferencias. Hay inferencias deductivas, inductivas, abductivas, presuntivas. Prácticamente todos los días se inventa algún tipo de inferencia en algún lugar del mundo, porque encuentras algo que no funciona y entonces te inventas un tipo de inferencia. Por ejemplo, un recién llegado a esta familia son las inferencias conductivas, que tiene que ver con eso de que haya razones a favor o en contra. Entonces, a partir de ahí, lo que ya he dicho, una argumentación es una cadena de argumentos, premisa-conclusión, premisa-conclusión, que se van ligando, y la conclusión de la argumentación, la conclusión final a la que se llega, es la conclusión del último argumento de la cadena. Esto, si uno agarra un texto o un discurso argumentativo e intenta analizarlo, creando herramientas de lógica formal, de lógica inferencista, lo que tiene es esto, lo que va a hacer es descomponer el texto en argumentos, premisas, conclusión y construir una cadena. Este es el otro modelo. El concepto de partida no es, de argumento, no es el de compuesto de premisas y conclusión, sino el sentido común, en el cual decía, un argumento es una consideración aducida como una razón. Y argumentar es aducir consideraciones, presentar algo como una razón para otra cosa. Un argumento válido no es aquel en que la conclusión se sigue de las premisas, sino en que da una buena razón para la conclusión. Buena razón puede significar cosas distintas en momentos distintos de intercambio, como veremos. Una argumentación no es una cadena de inferencias, sino una red de consideraciones que globalmente considerada tiene una orientación, es decir, favorece una conclusión. Dentro de esa red que lleva finalmente o recomienda una conclusión, las consideraciones desempeñan distintos papeles. Algunas son razones, apuntan a una dirección, a una conclusión, pero otras son distintas, porque no son razones y lo que hacen es afectar a otras razones. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que estamos discutiendo si vamos a ir a ver una película o no vamos a ir a ver una película esta tarde. Y alguien dice que es una buena película y menciona sus méritos. ¿Eso es una razón? Estamos discutiendo si vamos a ir a ver una película o no. El hecho de que sea una película muy buena es una razón para ir a verla. Vale. Y el hecho de que no la pongan en ningún cine de la ciudad no es una razón para ir a verla ni una razón para ir a verla. Es una condición para que el hecho de que sea buena funcione como una razón. Eso quiere decir que tenemos distintos papeles. ¿Se entiende más o menos lo que digo? Bueno, que quiera saber más, que siga el curso, que sabemos en eso. Otro ejemplo. Estamos discutiendo eso y alguien dice, sí, deberíamos ir a verla porque es una película muy buena. Y su interlocutor responde, estoy muy cansado. ¿Estoy muy cansado? ¿Es una razón? En ese contexto, para ir a ver la película o para no ir a ver la película, para no ir a ver la película. Así que tenemos una razón para ir a verla, es muy buena. Una razón para no ir a verla, estoy muy cansado. Se cumple una condición para que funcione como una razón, porque si no, no hay ninguna elección que se pone en la película. Yo digo, por ejemplo, bueno, pero es que hoy es el último pase de la película. ¿Hoy es el último pase de la película relevante para lo que estamos discutiendo? O diríamos, eso es totalmente irrelevante, joven, hablemos de... Es relevante. ¿Y por qué? ¿El hecho de que sea el último pase es una razón para ir a verla? No, es un bodrio de película, es más bien decir, menos mal que la quitan, ¿no? Lo que es un modificador, es decir, lo que hace es aumentar el peso
de es muy bueno frente al peso, estoy muy cansada. Entonces vemos que una argumentación no se compone solo de argumentos en sentido lógico, sino que se compone de argumentos, modificadores, condiciones, y que lo que hay que hacer es describir esa red. Entonces, la conclusión es la conclusión de la argumentación como un todo. Y solo podemos hablar de conclusión de un argumento en sentido lógico cuando intentamos aislar el efecto, como hemos hecho hace un momento, que una consideración tiene en ese proceso. Entonces, ahora no estamos viendo las argumentaciones como cadenas de inferencias, así que la lógica o teoría de los argumentos no es una teoría de las inferencias, que es entonces es una teoría de las razones. Y en concreto es una teoría de la construcción dialógica de las razones, de cómo construimos en el diálogo las razones. Bueno, creo que voy muy deprisa, pero como no veo muchas caras de estupor, interpretaré que lo está entendiendo. ¿Sí? Una preguntita, a ver si entendí bien. El modificador no es una razón, pero es una premisa. Gran pregunta. Eso nos lleva al tema del holismo. Lo vamos a ver dentro de un momento, pero voy a responder a la pregunta, ¿vale? No. O sea, mi respuesta es no, porque yo soy holista. Pero si uno es atomista, debería decir que sí. Y una experiencia que supongo que todos tienen es, uno empieza con un argumento como este, por ejemplo, ¿no? Es una buena película, vayamos a verla al cine. Entonces dices, bueno, pero que esté cansado es relevante. ¿Es una premisa? Añadimos una premisa. Que sea el último pase es una premisa. Sí, otra premisa. Ya tenemos 3, solo había una. Y podemos seguir añadiendo. Entonces, ahí es interesante porque, digamos, una vez que distingues las dos cosas, es todos esos factores que son relevantes para evaluar las razones, ¿son partes del argumento o son factores contextuales? Y eso es lo que nos lleva a la otra oposición que veremos. Así que es una buena observación. ¿Sí? Vale, una vez que me he significado, ya me ha obligado a confesar no solo que soy razonista sino también que soy holista. Voy a decir por qué no funciona el inferencismo, es decir, por qué los argumentos no son cadenas de inferencias. La primera es una cuestión empírica, y es que hice un experimento. Y es, a ver, si las argumentaciones son cadenas de inferencias, las palabras que indican ese nexo premisas-conclusión deberían ser frecuentes. Y una expresión típica de ese tipo es por tanto. Entonces, si el inferencismo tiene razón, por tanto, debería aparecer muchas veces, ¿no? Pero si el razonismo tiene razón, lo que importa no es la relación premisas-conclusión, porque la conclusión no es de toda la argumentación. Lo que importa es la relación entre las consideraciones que forman esa argumentación. ¿Se entiende lo que digo? Y un ejemplo típico de palabra que, digamos, muestra la relevancia mutua, no hacia una conclusión. La relevancia mutua de dos consideraciones es pero. ¿Cómo funciona pero? Imaginemos que yo quiero prosperar en la vida, lo cual implica no dedicarse a la filosofía, y para prosperar en la vida y montar un negocio próspero, pues sería interesante ganarme las simpatías de un funcionario, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Y entonces le pregunto a Darío si sería una buena idea dar algún incentivo económico al funcionario, y Darío me responde, es pobre pero honrado. Como es un tema delicado y no quiero arriesgarme, pido un segundo parecer y le pregunto a Federico, y Federico me dice lo mismo, es honrado pero pobre. ¿Me han dicho lo mismo? En cierto sentido, sí. Los dos me han dicho que es pobre y que es honrado, así que están de acuerdo, ¿no? Pero no me han dado el mismo consejo, ¿no es eso? Porque si dices es pobre pero honrado, ¿qué estás recomendando? Que no lo intentes. ¿Y es honrado pero pobre? Lo contrario. Porque lo que estás haciendo es ponderar razones. Así que pero lo que muestra es la relevancia mutua de pobre y honrado. No ese, digamos, nexo vertical, premisas-conclusión, sino un nexo horizontal que hace que todas las consideraciones formen una red. Así que, digamos, si el inferencismo tiene razón,
pero debería aparecer más veces que por tanto, y si es al revés, lo he dicho mal, si el razonismo tiene razón aparecerá más veces pero, y si es el inferencismo, por tanto. Y otras palabras, aunque funciona exactamente igual que pero al revés, ¿no? Marca el argumento más débil. Bueno, os agarré varios artículos de la revista iberoamericana de argumentación y conté el número de veces que aparecían. Es una revista de argumentación. Así que resulta que, por tanto, o escándalo, en una revista de argumentación aparecía 8 veces. No es mucho. Y en cambio, pero aparecía 137 veces, más 35 veces que aparecía aunque. Así que parece que los textos argumentativos no tienen la estructura de una cadena de inferencias. El segundo argumento es que, en contra del inferencismo, es que la conclusión de una argumentación puede no coincidir con la conclusión de ninguna de los argumentos en sentido lógico que lo componen. Y aquí he puesto un ejemplo de ese tipo que voy a comentar brevemente. La Xunta parte de la teoría, falsa por supuesto, de que Santiago es el gran reclamo turístico de Galicia y se obvia, por ejemplo, que A Coruña es la única ciudad en la que crece el número de visitantes por la que más turistas es capaz de atraer. Así el expolio se consuma y se trasladan a Lavacolla vuelos que antes operaban desde la ciudad curina, basándose en una premisa falsa, pero que a base de repetirse, parece que cada vez se la creen más. Vale, contexto. Tenemos 2 aeropuertos que distan entre sí 50 kilómetros y ambos están en la provincia de La Coruña. Uno es el aeropuerto de La Coruña y otro es el de Santiago de Compostela. Y lo que se está discutiendo es cómo repartimos los vuelos entre los 2 aeropuertos. Bueno, este periódico es de La Coruña, así que tiene su visión del asunto, pero según el periódico, la Xunta, que es el gobierno regional de Galicia, quiere trasladar los vuelos al aeropuerto de Santiago. Y para eso lo que dice es que Santiago es el gran destino turístico de Galicia. Y entonces el periodista dice mentira. Santiago no es el gran destino turístico de Galicia porque A Coruña es la única ciudad en la que crece el número de visitantes o la que más turistas es capaz de atraer. Vale, si leemos esa argumentación y aceptamos que las premisas son verdaderas, etcétera, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué hay que hacer? ¿Concentrar los vuelos en Santiago, concentrar los vuelos en La Coruña o dejar las cosas como están? Pues la respuesta es dejar las cosas como están, porque lo único que hay es una razón para concentrarlos en Santiago, pero se trata de mostrar que es falsa, con lo cual esa razón desaparece. Y las otras 2 razones no son razones ni para repartirlo ni para mantenerlo en La Coruña, son razones para negar que Santiago sea el gran destino turístico de Galicia. Sin embargo, ¿por qué hay una conclusión? Porque hay una presunción inicial. Y es que mientras nadie dé ninguna razón, mientras no se demuestre lo contrario, se mantiene el statu quo. Así que aquí la conclusión no es la conclusión de ninguno de los argumentos que conforman la argumentación. ¿Acelero? Bueno, vale, segunda cuestión, que era la cuestión del holismo. Y es justamente el razonismo es holista, ve la argumentación como un todo, la conclusión es la conclusión de una argumentación, no de una parte de la argumentación, y el inferencismo suele ser atomista. Suele, porque hay una posibilidad de evitar el atomismo, que consiste en aceptar inferencias revisables o derrotables, de la que hablaremos dentro de un momento. La diferencia entre los dos es que para un atomista las propiedades lógicas de los argumentos son propiedades intrínsecas, que dependen única y exclusivamente de las propiedades de las partes del argumento y la relación entre ellas. ¿Qué es un argumento sólido, en el sentido de sound? Pues un argumento sólido, según ponen los manuales de lógica, es aquel que tiene premisas verdaderas, una propiedad de una parte, y la conclusión se siga de las premisas. ¿De qué depende que la conclusión se siga de las premisas? De la relación entre las premisas y la conclusión. No interviene nada más. Así que esa es una propiedad intrínseca de los argumentos. En cambio, si eres atomista, y eso nos lleva a la pregunta, si eres holista, la idea es que las propiedades lógicas de un argumento dependen de factores contextuales.
porque el hecho de que algo sea una razón o no para otra cosa depende de factores contextuales que no son parte del argumento. En el ejemplo del cine. Que una película sea muy buena es una razón para ir a verla. En principio, sí, a condición de que la pongas, que puedas, digamos, ir, y a condición, por ejemplo, de que no esté muy cansado. No estoy muy cansado y la ponen, no son partes del argumento, no son premisas, son factores contextuales que intervienen en su evaluación. Lo cual quiere decir que las propiedades lógicas son intrínsecas y dependientes del contexto. Un problema típico del atomismo es el problema de las premisas ocultas, ¿no? Que está bien porque le da así un aire como el tarot u otras artes ocultas a la lógica, y es que cuando alguien empieza a analizar un argumento y pone las premisas y la conclusión, y dices, pero y mencionas algo que es relevante, esa es una premisa oculta, ¿no? Y al final acabas teniendo decenas de premisas ocultas, depende del ingenio de tu interlocutor, ¿no? Pues esas premisas ocultas directamente para el lorista no son premisas ocultas, son factores contextuales. Y te ahorras ese problema y esa proliferación de argumentos. Eso tiene que ver con la idea que dije antes de la conclusión no es la conclusión de esas premisas, sino de esas premisas en contexto, que es el punto de la cuestión. No voy a profundizar en eso. Entonces, más o menos espero que se haya entendido que lo que patrocino es enfoque, que es razonista, explica las relaciones lógicas en términos de razones, no en términos de inferencias. Además, es holista, esto es, reconoce que hay factores en las propiedades lógicas, son propiedades dependientes de contexto, a diferencia del atomismo. Y dije, bueno, si eres inferencista, pues la lógica estudia los distintos tipos de inferencia, deductiva, abductiva, etcétera, y sus condiciones de validez. Y si eres razonista, ¿qué es lo que estudia? Pues lo que estudia es la construcción dialógica de la razón. Es decir, cómo a través del proceso de pedir, dar y examinar razones, reconocemos algo como una razón y tomamos decisiones. Y para eso distinguimos tres tipos de razones: razones prima facie, razones pro tanto y razones concluyentes. ¿Qué es una razón prima facie? Una razón prima facie es simplemente algo que alguien presenta como una razón para otra cosa. Y eso no tiene ningún misterio porque consiste en usar un dispositivo convencional. Si yo digo A porque B, estoy presentando B como una razón para A, porque eso es exactamente lo que significa porque. Y hay un montón de recursos, no todos son tan explícitos, que veremos. Entonces, cuando yo presento algo en una discusión como una razón y por tanto parece una razón, esa es una razón prima facie. Pero puede suceder que lo que yo he presentado como una razón no lo sea. Realmente, para eso sirve precisamente el diálogo. Entonces, a partir de ahí, distinguimos razones pro tanto, que es una razón prima facie que ha pasado ciertos controles de calidad dialógica, una consideración que hay que tener en cuenta para tomar una decisión. Eso es una razón pro tanto. Pero hemos visto que podemos tener buenas razones para una cosa, buenas razones pro tanto, y buenas razones para la contraria, hay que ponderar para elegir. Así que hay una diferencia entre, porque tú puedes reconocer que hay buenas razones para algo y, sin embargo, mantener que no se debe hacer. No hay nada irracional en eso, simplemente consideras que hay mejores razones para otra cosa. Y eso nos lleva a distinguir entre las razones pro tanto y las razones concluyentes. Es decir, las razones pro tanto son buenas razones, hay que tenerlo en cuenta cuando discutimos el asunto, pero que lleven o no a una conclusión depende de las razones concluyentes. Y las razones que finalmente determinan la conclusión es lo que llamamos razones concluyentes. ¿Se entiende más o menos? Vale, entonces hasta aquí es razonista y es holista. Y ahora me falta decir que es particularista. ¿Y a qué se opone el particularismo? El generalismo mantiene que la posibilidad de argumentar depende de la existencia de reglas o principios generales que dicen qué es una razón para qué, si somos razonistas, o que permiten distinguir buenos de malos argumentos. La tesis generalista es que la única manera de distinguir buenos de malos argumentos es tener algún tipo de regla lógica o estándar.
que es general. ¿Se entiende eso? El prototipo, sin embargo, no son reglas lógicas del tipo modus ponens, sino más bien reglas del tipo garantía, en el sentido de tú. En un principio general se conectan las premisas con la conclusión y si existe es bueno. Eso es lo que dice el generalismo. Y el particularismo mantiene que no. Que se pueden reconocer buenos y malos argumentos sin usar ninguna regla de carácter general que diga todos los argumentos de tal tipo son buenos. Hay una discusión paralela a esta en ética, ¿no? Y es cómo podemos distinguir la conducta apropiada o buena de la mala. Entonces, si uno en ética es generalista, mantiene que eso requiere que existan principios éticos universales que se aplican. Y si eres particularista, antepones los juicios particulares. ¿Se entiende más o menos? Una diferencia, entonces, es que para el generalista las reglas, esos estándares lógicos generales, aunque pueden tener excepciones, fundamentan las prácticas argumentativas. Si no existieran, no sería posible argumentar. Mientras que para el particularismo es justo al revés. Es la práctica la que fundamenta las reglas. Eso quiere decir que, bueno, cuando argumentamos y repetimos una práctica, acabamos acuñando ciertas reglas de tipo práctico, ¿no? Pero no es de eso. Esas no son las reglas generales o universales que fundamentan la práctica, porque es justamente al revés. ¿Se entiende un poco cuál es la idea? Entonces, la idea es que yo me doy cuenta de que un argumento es bueno, si soy generalista, porque es una instancia de un esquema general. Y digo, se ajusta a este esquema, luego es bueno. Mientras que para el particularista, más bien, el esquema es bueno porque los argumentos son buenos, juzgados cada uno por separado. Así que ahí hay una diferencia. En general, el diferencialismo... bueno, el diferencialismo puede hacer ahí un truco. Bueno, el diferencialismo puede ser holista, sí, porque holista quiere decir que hay factores contextuales que determinan las propiedades lógicas del argumento. Entonces, las lógicas por defecto, que hablan de condiciones, ¿no? Una condición es una circunstancia excepcional que invalida una inferencia. Esa circunstancia o condición excepcional, conocen el ejemplo de Piolín, se tradujo a Luigi. Es que no sabía cómo la habían. Es que las películas no se traducen igual en España y en Argentina. Y parece ser que Piti o Violín tampoco. Pues es el bonito argumento que no sé quién usó. Violín es un pajarito. Así que Violín vuela, ¿no? Y la condición, que es realmente surrealista, es a no ser que sea un pingüino. Vale, que no sea un pingüino no es una premisa, es una condición. Así que en las lógicas derrotables, en ese sentido, hacen depender las propiedades lógicas del contexto. Luego son holistas. ¿Podrían evitar el generalismo? Bueno, lo que no pueden acomodar es la ponderación. La idea de que hay razones mejores o peores. Porque para acomodarlo, lo que hacen es una especie de truco. Y es, en vez de decir que esta razón pesa más que otra, lo que dice es, dada tal circunstancia, esto no es una razón. Es decir, asimilan la ponderación a las excepciones. Y eso lleva a un bonito problema en teoría de sistemas abstractos que es conocido con el sugerente nombre del problema de los argumentos zombie. Los argumentos zombie son argumentos muertos que resucitan para vengarse de quien los ha matado, y eso pasa cuando confundes condiciones con modificadores. En todo caso, la ponderación no se puede acomodar al concepto de inferencia, a diferencia de las excepciones que van ligadas al holismo, porque la conclusión no se puede inferir más o menos de las premisas o de los datos. Se infiere o no se infiere. ¿Pero qué quiere decir? Se infiere un poco o se infiere más. Entonces, bueno, pues a partir de ahí vemos que el inferencismo necesariamente, o que no puede ser, tiene sus limitaciones, digamos, para acomodar la ponderación. Vale, si no, ¿cómo podemos evaluar un argumento, defender que es bueno, que es malo, sin usar una regla general? Sin decir, todos los argumentos que siguen este esquema son buenos, por ejemplo. Pues la respuesta a eso, la respuesta básica, aunque de otras formas, es la analogía. Y eso lo hacemos constantemente. Este argumento es como este, y este es malo, luego el otro es malo. Ese es un razonamiento de caso a caso. No pasa por ningún principio. Vale.
Estamos sobre el tiempo ya, creo, ¿no? Vale, pues no sé, me quedan solo dos cosas. Vale, de esto ya he hablado un poco. Bueno, lo que sí me interesa es ligar a la diferencia que establecí entre inferentismo y razonismo el significado del condicional. Bueno, está claro qué es lo que significa desde un punto de vista inferencista. Si A entonces B significa que dado A se puede inferir B, ¿no? Ahí lo explicas en términos de inferencia. ¿Cómo se explica en términos de razones? Pues en términos de razones lo que significa no es se puede inferir, sino es una razón para. Entonces, si A entonces B significa A es una razón para B. Rápidamente. Vale. Y después de todo este lío, y suponiendo que tenemos una teoría lógica, teoría de los argumentos, que es razonista, piensa los argumentos en términos de razones mejores o peores, que es holista, la conclusión es la conclusión de toda la argumentación y que es particularista, es decir, no supone que los estándares lógicos sean reglas o principios generales, que es lo que puede hacer la lógica, porque todo esto se trataba de distinguir los buenos de los malos argumentos en un sentido específico. Eso se une a otra cosa, que es la siguiente. Si en las prácticas argumentativas, si lo miramos desde el punto de vista que estoy recomendando, se piden, se dan, y una cosa muy importante, se examinan razones. Es decir, que quienes están argumentando, no solo por qué y tú contestas, sino que el interlocutor evalúa si esa razón es buena o mala. Claro, la lógica tiene que ver justamente con eso. Porque decíamos, la pregunta lógica por excelencia es, ¿debería aceptar la conclusión por las razones que me han dado? Y eso quiere decir que quienes participan en una argumentación hacen lógica en ese sentido. Intentan discriminar los buenos de los malos argumentos. Entonces, la pregunta es, ¿se puede evaluar un argumento desde fuera? O sea, está claro que los que participan en la discusión evalúan razones y, por tanto, si argumentar es presentado como una razón para otra cosa, evalúan también argumentos. Eso, ¿cómo se puede hacer desde fuera? Es decir, ¿qué puede hacer el lógico? Bueno, yo diría, bueno, eso tiene que ver con algo que no me da tiempo a contar, que es los distintos tipos en los que se puede evaluar un argumento, entendiendo que un argumento es una consideración que aparece como una razón. Entonces, básicamente hay 4 tipos, bueno, 3 son los fundamentales: la objeción, la recusación y la refutación. La objeción, es decir, que el dato que se ha suministrado es falso o expresado en el lenguaje más tradicional, las premisas son falsas. Por tanto, eso que se suponía que no hay nada que realmente se presente como una razón, que no es un hecho. La segunda cosa es que puedes cuestionar que realmente sea una razón, que exista una conexión. Condicional significa, si A entonces B significa A es una razón para B, y tú puedes atacar eso, oye, porque hay una excepción, por ejemplo. O bien, puedes aceptar que es una razón, puedes aceptar que es un hecho, la premisa, y lo que cuestionas es que puede haber razones más fuertes, por tanto no te llevan a la conclusión. Y eso es parte de lo que se discute en un intercambio. ¿Qué puede hacer entonces, digamos, qué tipo de evaluación externa puede haber? Y ahí está la evaluación interna, que es la que hacen los participantes en el debate. Y lo que puede hacer un lógico es fundamentalmente lo que aquí llamo peritaje lógico. Y le llamo así por una experiencia profesional, digamos, y es que yo he trabajado como perito lógico. Probablemente sea el único en el mundo que ha hecho eso. Tampoco se van a forrar, la verdad. Pero está bien, es interesante. Me llamaron de un bufete de abogados que habían leído el libro y dijeron, pues esto es un perito en argumentos. Y era un juicio mercantil, que es algo que me parece haberme especializado.
Y entonces, básicamente, era un laudo arbitrario. Entonces, había una diferencia entre dos empresas que tenían un contrato y habían acordado someterlo a un árbitro para no ir a juicio y aceptar el resultado que diera el juez correspondiente. Entonces, una característica de un laudo es que no se puede recurrir. Y lo único que puedes hacer es invalidarlo si hay algún defecto manifiesto, ¿no? Y claro, lo que se les ocurrió es que podía haber un defecto lógico. Es decir, que la argumentación estuviera mal construida, hubiera algún fallo. Y entonces me llamaron para que lo certificara. Y les debió gustar, porque luego me han llamado más veces, y entonces hago de perito lógico. Y bueno, tuve que explicarle a un juez qué diablos era eso, porque estaban acostumbrados a tratar con médicos, fontaneros y gente que de verdad hace informes periciales, pero que un profesor de filosofía hiciera informes periciales era bastante exótico, la verdad. Y entonces, ¿yo qué es lo que hago? Pues yo lo que hago es señalar cuáles son las asunciones de la argumentación. Es decir, los puntos de partida, premisas que aparecen allí sin dar ninguna justificación, las conexiones o los condicionales, tal cosa es una razón para otra, que aparecen sin justificación también. Y una cosa muy importante es señalar las ponderaciones que hay, porque en un juicio de ese tipo hay razones a favor y razones en contra. Y entonces se ponderan, se decide que unas son más importantes que otras. A veces eso se justifica explícitamente, pero otras muchas veces no se hace, directamente se da por bueno. Entonces lo que yo voy señalando son cuáles son los presupuestos de la argumentación de las partes para llevar a una conclusión determinada. Y es el juez el que decide si los acepta o no. Entonces, dentro de ese trabajo pericial, pues una cosa que he descubierto es que con cierta frecuencia se confunden dos cosas distintas, que es lo que he llamado recusación y refutación. Si alguien argumenta, por ejemplo, A, por tanto B, su razón es A, yo puedo atacar ese argumento de dos maneras. Una sería decir, no existe una conexión entre A y B, realmente A no es una razón para B. Y otra cosa distinta, que sería una recusación, sería decir, pero en realidad hay mejores razones para concluir lo contrario, que no B. Eso es distinto. Sería decir C, por tanto, no B. Claro, la diferencia entre los dos es que lo que he llamado refutación, tú cambias la conclusión. La conclusión ya no es C, es no C. Pero si yo me limito a arruinar el argumento del otro, yo no he probado que no C. Lo único que he probado es que el otro no ha dado ninguna razón, pero de ahí no se sigue que haya demostrado lo contrario. Bueno, esa parece una distinción clara, ¿no? Intuitivamente. Sin embargo, pues en los tribunales y en más sitios se confunde continuamente. Y entonces cree que ha rebatido, o sea, que ha cambiado la conclusión porque ha rebatido la argumentación de la otra parte. En realidad no. Eso depende de la presunción que hubiera de partir. Así que ese tipo de manejos son los que yo voy, digamos, peritando, ¿no? Y otro defecto que también he encontrado es, bueno, que el juez árbitro se encapricha con una argumentación y considera que los argumentos que la componen se refuerzan entre sí. Y una vez que dice, bueno, este es el punto de partida, y la otra argumentación la trata como si fuera una colección de argumentos sueltos. Y dice, este no es concluyente, lo eliminamos. Entonces, a uno se trata como una red de consideraciones que se refuerzan mutuamente y al otro con una serie de sugerencias sueltas, con lo cual, evidentemente, la balanza va de una manera. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que uno puede hacer? Porque lo que uno no sé si he puesto la cita de Hamblin aquí, ¿no? Lo que uno no puede hacer, cual lógico, y no le corresponde, es decir, lógico en este sentido, es decir qué premisas son verdaderas y qué premisas son falsas. Ese no es un negocio. Lo que tampoco puedes decir es si realmente eso no es una razón. Eso es lo que se discute allí. Lo que sí puedes señalar es cuáles son los presupuestos de los que depende para que se pueda evaluar la argumentación. Pues como creo que tenemos unos minutos, ¿no? Pues sería bueno, bueno, después de haber hablado de la construcción dialógica de las razones yo solo durante una hora, sería un poco extraño que no hubiera ningún tipo de diálogo. Así que les paso la palabra si alguien quiere preguntar.
Se me escucha, ¿no? Sí. Muchas gracias, Uber, por la presentación. Sí, tenemos poquito tiempo, pero tenemos un tiempo para preguntas o comentarios que quieran hacer. No, había algo importante al final. Ya dije que esto servía para vender un producto que no conocían y, bueno, la cita del crátilo tiene que ver con eso. Si hubieran escuchado el curso de 50 dracmas, que es el que viene después, pues sería todo claro. Solo han escuchado el de 2 dracmas. No es igual. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Bueno, creo que tenía un efecto de modelo. Sí. Cuando hablas de la particularidad de la teoría, mencionas que quiere decir que los estándares lógicos no se rigen por reglas o principios generales. Entonces, eso produce que un buen o mal argumento más bien se define por una cuestión más contextual. Mi pregunta es, en el caso de un argumento en el cual haya una mentira, por ejemplo, ¿no? En ese caso, no sería, digamos, pienso, ¿no? Quizás mejor recurrir a un principio general de no mentir, porque no sé si estoy equivocado o si me entendí mal. Sí, vale, no me refiero a ese tipo de reglas o principios generales, ¿vale? Pero como todo ha ido muy deprisa, dije que uno podía atacar un argumento en 3 puntos, básicamente, ¿no? Desde un punto de vista lógico. Uno es decir que alguna de las premisas es falsa, que es el ejemplo que está poniendo, y nadie cuestiona que un argumento, o sea, que vamos a ver, si tú presentas como una razón algo que es falso, realmente no hay nada que estés presentando como una razón. Por tanto, en este caso, más que el argumento sea malo, es que no hay argumento, ¿no? Porque no hay consideración que se presente. Luego, hay una diferencia entre contextual y general, ¿vale? A ver cómo lo explico mejor. Vamos a ir a la parte general. Claro, para que se entendiera mejor, tendría que haber dicho qué es una regla lógica o qué se entiende por regla lógica en este contexto. Entonces, una regla lógica, bueno, por ejemplo, si están familiarizados con la teoría de esquemas argumentativos, bueno, pues un esquema argumentativo se puede ver como un principio general. Sería como decir, todos los argumentos que tienen esta forma son válidos en principio. Esa es una regla general. ¿Se entiende la cuestión? Entonces, si tú tienes un argumento y digamos, por un lado está la evaluación de las premisas, que generalmente no se considera parte de la lógica, suponiendo que las premisas sean correctas, lo que te interesa saber es si el vínculo entre las premisas y la conclusión existe y es suficiente para extraer la conclusión, ¿sí? Y entonces lo que dice el generalismo es que para poder juzgar eso necesitas una regla general. Una regla que diga, todos los argumentos de tal y cual tipo, existe una conexión. Esa es la idea. El problema que tiene eso es como el del chiste ese de Smalian. ¿Y cómo se descubrió eso? Quiero decir, ¿cómo se llegó a la conclusión de que todos los argumentos que tienen tal forma son válidos? Supuestamente juzgando casos particulares y después lo generalizas. ¿Y cómo juzgaste que un caso particular era correcto? Que todavía no tenías la regla. Ese es un argumento a favor del particularismo, digamos, de que tú eres capaz de distinguir un buen argumento de uno malo sin necesidad de decir, pues no sé, todos los argumentos de tal tipo son buenos. ¿Se entiende un poco mejor así? Eso plantea, entonces, la cuestión es cómo somos capaces de distinguir buenos de malos argumentos sin, lo cual no quiere decir que luego con la experiencia pues no acabemos teniendo reglas de ese tipo, ¿no? ¿Alguien, por ejemplo, están familiarizados con la argumentación jurídica? ¿Un poco? Pues se pueden distinguir más, pero bueno, 2 tipos de argumentación jurídica, por subsunción y por ponderación, ¿no? Que es lo que hacen los tribunales constitucionales. Entonces, la argumentación por subsunción es generalista.
porque básicamente consiste, se dan tales y cuales circunstancias, por tanto, el juez concluye que se debe imponer tal pena. ¿Y en qué se basa? En una regla que es una ley, ¿no? La ley dice que en tales y cuales supuestos se debe, merece tal consideración. Eso es generalista, ¿sí? La argumentación por ponderación aparece en los tribunales constitucionales y se plantea cuando hay conflictos entre principios. Entonces, tal medida, pues, por ejemplo, promueve la seguridad, que es un valor, sin duda, pero mengua o menoscaba la libertad de los individuos, que también es un valor protegido constitucionalmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí no puedes aplicar una regla general, sino que tienes que mirar ese caso, ¿no? Aunque Alexis se empeña en que puede hacerlo, pero bueno, no ha tenido mucho éxito. Entonces, ese es un caso particularista, porque ahí no estás hablando de si siempre... es que es más importante, eso es como a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá. ¿Qué es mejor, la libertad o la igualdad? ¿Alguien puede contestar a eso? Espero que no. Hay que ir al caso particular, ¿no? Pues en ese caso particular es esto más importante, que eso es particularista, porque no estás aplicando una regla, estás considerando las circunstancias, lo que yo llamaba excepciones, modificadores que concurren en ese caso particular. Quizá eso me ayude a entenderlo mejor. A lo que preguntaba, entonces, la crítica al generalismo es o comprende también una crítica al informalismo, en lógica. La crítica al generalismo implica una crítica al formalismo. Buena pregunta. Tengo mis dudas. Bueno, a ver, yo creo que es que el formalismo, si hablamos de lo mismo, es inútil y no explica nada. Porque supongamos que alguien dice A, por tanto B. Vale. Y yo digo, ¿por qué? Porque lo que estás diciendo es que A es una razón para B. Y yo pregunto, ¿por qué? Y ahora, si tú adoptas una posición formalista, ¿vale? Porque si fueras tulminiano, pues sacarías una garantía, que es algo parecido a una ley, que se aplica al caso. Pero si no lo eres, ¿cuál es la respuesta? Pues la respuesta es si A, entonces B. ¿No? Eso es una respuesta. Si yo digo, deberíamos ir a ver esta noche la película porque es muy buena. Y yo digo, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Y tú me dices, sí, hombre, sí. Porque si es buena, entonces hay que ir a verla. Si te dicen eso, yo solo diría, gracias, ya lo había entendido. Eso no me explica cuál es la conexión. Simplemente lo pone en otro sitio. Porque entonces la pregunta sería, ¿es verdad que sí A entonces B? Que es lo mismo que, ¿es verdad que A es una razón para B? Claro, eso es lo que he pedido que me justifiques. Entonces, el problema que tiene es que hace desaparecer los problemas lógicos. No existen. Directamente pasan a ser problemas materiales acerca de la verdad. Pero eso es el formalismo, no el generalismo. El formalismo. El generalismo, o sea, un generalista confeso, sería Toulmin. Toulmin dice que tiene que haber una garantía que conecte las premisas con la conclusión para que el argumento sea válido. Y que una garantía es un principio general que sirve de puente entre las premisas y la conclusión. Ese es el tipo, ¿no? Por ejemplo, si yo afeo a alguien que haya mentido, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Es que tiene que ver una cosa con otra? Si yo le digo a alguien, has hecho mal. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué has mentido? Y me dice, pregunta tulminiana, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? Es decir, ¿qué tiene que ver que yo haya mentido con que me haya comportado mal? O sea, ¿qué es lo que te permite hacer ese juicio? Esto ya nos lleva al generalismo ético. Y la respuesta es... que mentir está moralmente mal. Eso es un principio general. Si tú dices, mentir es malo. Vale, mentir es malo, has mentido, es malo. ¿Mentir es malo? Pregunto. ¿Mentir es malo? Siempre. Es lo típico, ¿no? El psicópata que persigue a uno para asesinarle y dice, ¿por dónde ha ido? Mentir es malo, por ahí. Eso es correcto. Sí. Cuando hablabas de la crítica a la lógica formal, sí, ¿no? A la lógica evolutiva y demás, sí.
dabas un ejemplo que no era un ejemplo deductivo. Entonces me preguntaba cómo funcionaba como una crítica. Vale, porque no estoy criticando, o sea... me parecía la lógica tiene que ver con lo necesario. Vale, no estoy criticando la lógica, o sea, estoy criticando la lógica deductiva, pero solo como efecto de otra cosa. Lo que estoy criticando es la lógica inferencista. Me da igual el tipo de inferencia que sea. Si tú piensas que todas las inferencias son deductivas, eso se llama deductivismo, no se juntan las dos cosas, pero yo estoy criticando, por ejemplo, también las inferencias inductivas. Porque lo que estoy diciendo es que no hay argumentos deductivos, no hay argumentos inductivos. Esa es la idea. Entonces, efectivamente, el ejemplo, o muchos de los que puse, eran inferencistas, pero no eran deductivistas, porque no eran deducciones. Pero eso sí se conecta con el problema del atomismo, porque así, a primera vista, hay muy pocos argumentos que sean deductivos en la vida cotidiana. Pero, ¿podemos convertirlos en deductivos? Sí, todo es cuestión de... Bueno, si añades el condicional asociado, por ejemplo, ya tienes un argumento deductivo. El problema que le veo a eso es que no explica absolutamente nada. Me vuelve a decir lo mismo, ¿no? Porque contestar con el condicional, si yo te digo, pero ¿por qué A es una razón para B? Y tú me dices, sí, porque A y A es una razón para B, por tanto B no. Lo que estoy preguntando es eso. No sé si me explico. Entonces, lo que yo digo es que la idea de inferencia, por supuesto, sirve para construir sistemas y redes que son útiles en muchos campos, pero que las argumentaciones no tienen esa estructura y no funcionan de esa manera. Porque si uno mira a Brandon, por ejemplo, en la lógica, los nombres pueden ser cambiantes, lo que uno hace en una inferencia deductiva es hacer explícito el contenido de una sección. Entonces, si yo digo La Plata está al sudeste de Buenos Aires, y de ahí se sigue, lógicamente, que Buenos Aires está al noroeste de La Plata. ¿Sí? Eso es un argumento. Yo diría que no es un argumento, es una implicatura. Quiero decir, si tú entiendes lo que significa noroeste y sudeste, entiendes la conexión entre las dos cosas. Lo único que haces es hacer explícito algo que ya existe. Y eso no es argumentar. Argumentar es crear compromisos que no había. Entonces, es útil para ciertas cosas, pero no es un modelo apropiado para analizar las argumentaciones. Esa es la idea. Pero la crítica va más allá del deductivismo, que incluye la lógica formal deductiva, pero también la lógica inductiva, las lógicas por defecto y otros muchos sistemas, que se modelan sobre eso, con variantes. Gracias. Bueno, estamos ya sobre las 5. Tenemos una semana para seguir haciendo preguntas y comentarios. Ahora comienza el curso de la segunda mitad propiamente dicho. Tal vez hacemos una pausa de unos 15 minutos, al menos, para descansar un poco, ¿no? Hay que trasladarse a la aula. Sí, y es el asiento 7, ¿verdad? Así que, bueno, muchas gracias y... Perdón, y si hay alguno o alguna que no esté